Dios los bendiga, amados hermanos. Le invito a que busquemos en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 24. Cuando leemos esta porción, pareciera que Dios llamó a Abraham y Abraham creyó con esa gran fe y aunque él estaba viejo y aunque él tenía, ¿verdad?, que ya no había ninguna esperanza, él simplemente creyó. Eso es lo que Dios buscaba en Abraham. Abraham es modelo de la iglesia, es modelo del cristiano, de cada uno de nosotros. Eso quiere Dios, así como lo que buscó en Abraham, que seamos nosotros, que tengamos fe en él. Aunque las cosas se vean adversas, él quiere que confiemos en él. Aquí encontramos el llamado de Dios a Abraham. Dios es bien claro y quizás a veces nosotros no entendemos por qué Dios habla así, por qué Dios pide algunas cosas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerlas. Porque ciertamente cuando Dios dice algo, cuando Dios dice una cosa, es por algo, es por alguna razón. El no hacer como Dios dice tiene consecuencias graves. Hay un libro que se llama el libro de Jacer. Ese no está aquí en esta Biblia. Ese libro es mencionado en Josué capítulo 10, versículo 13 y segunda de Samuel capítulo 1, versículo 18. Entonces, ahí en ese libro está la historia del papá de Abraham en Ur de los Caldeos. Dice ese libro que ese hombre, que Taré, el papá de Abraham, hacía ídolos y adoraba ídolos. Y una vez dicen que vino Abraham, el papá de él no estaba ahí, y agarró un palo y le entró al leñazo parejito a todos los ídolos. Y cuando llegó el papá le dijo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué fue aquí? Y Abraham le dijo, se agarraron entre ellos y se mataron unos a otros y se desquebrajaron unos a otros. Y vino Taré y le dijo, eso es imposible. Si estos no miran, no oyen, no ven, no, es imposible que ellos peleen entre sí. Y Abraham le dijo, y así tú los haces y así tú los adoras. Abraham desde un principio, desde que estaba en Ur de los Caldeos, él no le gustaban los ídolos. Conocía a Dios. Bueno, Dios lo llamó allá, Abraham. Le dijo, te quiero a ti solito, con tu esposa, vente. Yo te voy a mostrar una tierra, te voy a enseñar una tierra. Pero Abraham no hizo caso. Encontramos nosotros en la Biblia que Dios llamó a Taré, al papá de Abraham, que haya llamado a Lot. Las cosas no están empezando bien. Pero mire cómo es Dios de bueno, mire cómo es Dios de misericordioso. Taré, el papá de Abraham, y llegó hasta la frontera con Canaán y no lo dejó pasar ahí. El papá de Abraham vivió 205 años y murió ahí. Era una oportunidad para Abraham decir, bueno, a quien Dios llamó fue a mí. Lot, ¿te quedas aquí o te regresas para Ur? Cosa tuya. Pero no, se lo trajo. Dijimos allá en Romanos que Dios buscaba un modelo y lo logró. Le costó a Dios, le costó con Abraham, pero lo logró. De tal forma que dice, y Abraham creyó y no dudó y no se debilitó. Es decir, que Dios alcanzó en Abraham lo que él deseaba, que fuera un hombre modelo, un hombre de fe. En Ur le dijo, te voy a mostrar una tierra. Aquí no se la da a él directamente, le dice a tus descendientes, se la voy a dar. Ahora, él en tierra de Canaán, ve que la cosa no anda muy bien. Dios lo trae de Ur, de la idolatría, y lo trae a una tierra que está poblada y que hay mucha gente idólatra también. Pero llega una prueba. Hubo hambre en la tierra de Canaán. Yo no he encontrado, yo no sé si usted ha encontrado que Dios le haya dicho, mira, cualquier cosa, te vas para Egipto. No. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando él está en la tierra que Dios le iba a mostrar, le dijo, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Pero ahora hay un problema, ahora hay hambre, hay necesidad. Y Abraham dice, ¿qué hago? No se ve que se fuera de rodillas al altar que había hecho, sino que él toma su propia decisión, se sale de los planes de Dios y arranca para Egipto. Ustedes saben que Egipto representa el mundo. Otro país lleno de ídolos. ¡Qué cambio de mentalidad! ¡Qué cambio de actitud! El Dios que lo trajo de 2.400 kilómetros, de tan lejos. ¿Dónde está el Dios de Abraham? Dios está ahí, pero él se separa de la voluntad de Dios. Se sale del plan que Dios le ha trazado. Y mire ahora cómo empieza este hombre a pensar. Dice, ahora veo que, o sea, tiene miedo de perder a su esposa. Entonces le dice, mira, los egipcios cuando te vean, lo que van a hacer es quitarme la cabeza y te van a dejar a ti. Tramemos un plan, mira, tranquilitos. Tú di que eres mi hermana y así, cuando aquellos te quieran acortejar, tú sabes que en la antigüedad, pues, al tío, al primo, al hermano, al suegro, al abuelo, había que soltarle a modo de ganarse la confianza de todos y agarrar la doncella que el mancebo quería. Y la vieron los egipcios, es decir, los hombres comunes y corrientes, y empezaron a enamorarla. Ahora, cuando la vieron los funcionarios de Faraón, dice que la alabaron, empezaron a enamorarla en las meras narices de Abraham. Oiga, mire la actitud, mire el proceder, mire la mentalidad de una persona que se sale de la voluntad, del plan, del camino de Dios. Bueno, y fue cosa de que se la llevaron para el palacio de Faraón. Y allá, mire, allá vino y empezó Abraham a recibir camellos, cabras, vacas, asnos. Miren la razón de Faraón. El argumento de Faraón tiene el 100% de la razón. Si ellos decidían matar a él, pues murieron siendo honestos. Pero al decir que su hermana, quiere decir que cualquier egipcio, cualquier funcionario, cualquier príncipe de Faraón, o el mismo Faraón tiene las puertas abiertas para enamorarla y quedársela. Mire qué pensamiento más erróneo. Lo que es no depender de Dios, sino depender de uno mismo, de la astucia humana. ¡Qué terrible! Ah, no, pero Abraham contento. Él aumentaba su ganadería y aumentaba y esclavos y siervas y criadas. De todo. Llamó a la gente de inmigración, le dijo, sácame esto de aquí. Dale, antes de que, porque cayeron plagas en todo el territorio de Faraón. Es decir que, oiga Dios, mire, cuando Dios interviene, no es que Dios, que quede claro esto, no es que Dios esté de acuerdo con lo que Abraham está haciendo. Eso que quede claro, cuando Dios interviene, no es que Dios esté favoreciendo a Abraham con las mentiras y la astucia de él y toda esta trama que hizo con su esposa, no. Lo que pasa es que Dios es misericordioso, Dios es bueno y quiere pulir un hombre de la nada, de la idolatría, del pecado, de la maldad, en un hombre de fe, en un hombre que camine con Dios, en un hombre que sea diferente aquí en la tierra. Ahora Abraham es deportado, llega otra vez a la tierra de Canaán. Y Lot, que no le pierde pie y pisada, como dicen. Yo creo que paso que daba Abraham, ahí andaba Lot. Ahora empieza otro problema. Si él hubiera salido con su esposa de Ur, no se hubiera entretenido tanto tiempo en la frontera, no se hubiera quedado tanto tiempo en Harán, pero como decidió venir con el papá y con el sobrino, eso lo entretuvo. Se puso viejo el hombre. Ahora entró a Egipto, puso de carnada a su mujer, es cierto, es riquísimo en oro, en plata y en ganado, no se diga, y en esclavos y en criadas. En criadas. Bueno,
Ahora Lot, quizás solo le faltó a Lot decirle, mira Abraham, me haces estorbo ahora. Me haces estorbo porque tengo demasiada bendición y no te necesito, mejor separemos. Yo creo que por pena no le dijo, pero faltas creo que no le... Y Abraham le dice, mira, separémoslo para que no haya problema. Y Lot, cuando vio toda la llanura del Jordán, que era como el jardín del Edén, porque eso es lo que quiere decir ahí, dijo, esta oportunidad no me la pierdo. Y apañó todo lo que pudo, porque toda la tierra que ves la daré ¿a quién? A ti y a tu descendencia para siempre. Así lo quería el Señor desde un principio. Lo quería solito, quería traerlo de Ur directo a esa tierra y entregársela a él y a sus descendientes. Pero ahora ya hay muchos daños hechos, daños irreparables. Ahora Abraham cometió ese pecado de ir a meterse a Egipto. Dije, Egipto representa el mundo. Eso estaba infectado de ídolos y de cuánta cosa, Egipto. Y trae mucho oro y plata y ganado y esclavos y sirvientas y criadas. Ahora le dice el Señor, alza ahora tus ojos, ahora que estás solito. Lot ya no está, Lot va. Todo movimiento, toda decisión que esos hombres tomaron, ciertamente tuvo sus consecuencias. Toda decisión que nosotros tomemos, para bien, si es una decisión sabia conforme a la palabra de Dios, téngalo por seguro que tarde o temprano nos va a ir bien. Porque todo lo que está en esta palabra, Dios lo ha dejado ahí para que nos vaya bien. Todo lo que Dios dejó ahí es para que a Israel le fuera bien. Todo en beneficio de nosotros. Lot llegó allá y se lo llevan cautivo con su mujer y con lo que tenía. Porque los invasores antes se llevaban las personas y se llevaban el ganado, se llevaban el oro, la plata y todo. Y ahora Abraham, aquel que le hacía estorbo, ahora tiene que ir, escuche esto, tiene que ir a arriesgar su vida por rescatar a su sobrino. A ver, pregunto, ¿se hubiera podido evitar eso si Abraham hubiera hecho caso desde un principio? ¿Verdad que sí? Entonces Dios tenía razón de llamarlo a él solo. Ahora tiene que ir al frente de batalla a rescatar a su sobrino, que 5 reyes se lo han llevado cautivo. Y Dios le dio la victoria. ¿Había necesidad de eso? No, no había necesidad. ¿Cuántas cosas uno pudiera evitarse si le obedeciéramos al Señor, amado? Dios le está diciendo a Abraham, mira Abraham, a tu descendencia. A ver, ¿será que los esclavos se tomaban como descendientes de uno? Yo creo que no. No. Le dice, a tu descendencia, a tus hijos, yo le voy a dar esta tierra. Pero él, mira ese esclavo Damaseno. Ese va a ser el nacido en mi casa, ese va a ser el heredero. Y tanto que tengo. Y cuando yo me muera, ¿a quién le va a quedar todo esto? Fui a empeñar a mi mujer allá y ahora ¿quién va a disfrutar todo? Terrible, ¿verdad? Qué terrible salirse de la voluntad de Dios. Dios le da las escrituras a Abraham de esa tierra y le da un testamento. Esto va a ser tuyo y para tus descendientes. Y algo que me extraña aquí, que no hay condición. Le dije que vamos a hablar de Israel. ¿Por qué Israel está como está ahora? Vamos a hablar de toda la trayectoria de Israel. Es más, hasta del uniforme de Israel, la tecnología de Israel, el armamento de Israel. De todas esas cosas vamos a estar hablando. Mire lo que Dios hace. Esos animales que le dice Dios que le traiga, eso equivale a las escrituras, a la legitimidad de ese terreno para él y sus descendientes para siempre, sin límite y sin condición. Mire lo que le dice, desde el río de Egipto. ¿Cuál es ese río?
el río Nilo, hasta el río Grande. ¿Cuál es ese río? El Éufrates. Después sigue el Tigris, pero el Tigris está está al norte, más al norte. Del río Nilo al río Éufrates hay 1876 kilómetros en línea recta. Fíjese, de norte a sur. Si usted mira el mapa de Egipto, ¿dónde está el río Nilo? Mire, hoy, allá por el año 72, 74, por ahí, hicieron un canal que se llama el Canal de Suez, que conecta el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, con el Mar Mediterráneo. Entonces, todo ese territorio, Dios se lo dio a Abraham. Le dio toda la península del Sinaí, el desierto del Negev. El río Nilo está bien adentro de Egipto. Es decir, que una gran parte de Egipto le corresponde a Israel por herencia perpetua, sin condiciones. Ahora, ¿dónde está el río Éufrates? Está al todo el norte de Israel. Primero hay una parte, ese país no existía, el Líbano. El Líbano es un país pequeño, pero está al norte de Israel. Primero, después de la frontera que tiene ahora Israel, hay que pasar el Líbano, hay que pasar parte de Aram, que hoy es Siria, hasta llegar al río Éufrates. Es decir, que es un gran territorio tan inmenso, tan rico en minerales, en gas, en petróleo, en piedras preciosas, en tantas cosas. El río Nilo, mire, el río Nilo alimenta a Sudán, a Libia, a Kenia, bueno, nace en Kenia, y se cruza por muchos países de África. 2 continentes. Egipto pertenece al continente africano, Israel pertenece al continente asiático. Abarca Israel 2 continentes. Es decir, que el territorio que Dios le dio a Abraham y a su descendencia para siempre es un territorio grandísimo, pero grande, extenso, con mucha riqueza. Razón tiene el Señor de decirle, una tierra que fluye leche y miel. Mire, las riquezas del río Nilo, las riquezas del río Éufrates, de las alturas del Golán, amado, son riquezas únicas y exclusivas para Israel. Sin condiciones, sin condiciones. Fíjense esos versículos, dice, ese día Jehová hizo un pacto. En otras palabras, Abraham, te entrego las escrituras. Aquí está, vamos a hacer estos sacrificios y tu descendencia. Oiga, ¿qué pensaría Abraham? Razón tiene de Abraham cuando vamos a ver otros capítulos más adelante, la actitud de Abraham cuando, fíjese que Dios le está diciendo a tu descendencia, voy a dar esta tierra y será captiva. O sea, Abraham está viejo, su esposa está bastante vieja y estéril. Y Dios diciéndole, mira, vas a tener una descendencia tan grande y va a ser esclava por allá 400 años, pero cuando venga van a venir con grandes riquezas. Y Abraham, yo me imagino que se quedaba pensando, ¿será cierto eso? Que yo no tengo ni un hijo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez cuando lee las promesas del Señor aquí y usted dice, difícil de creer? ¿Qué hay que hacer? Creer para que no sea contado por justicia. Cada movimiento, mi amado, que tomaron los antiguos, está repercutiendo hoy mismo. Cada decisión, cada paso que nosotros demos, sea en falso o sea positivo, tiene sus consecuencias, para bien o para mal. Dios le bendiga. Mamá pastora.